Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra sesión más de Grupos Conexión. Hoy estamos ya en la segunda clase de este estudio que se llama Cambio de Dirección. Y bueno, vamos a ir adelante. Vamos a comenzar orando. Señor, te doy gracias, Señor, por este tiempo que vamos a pasar juntos, Señor, aprendiendo de tu palabra, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu guía, Señor, y queremos, Padre, aprender de ti, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, quiero comenzar recordándoles que la semana pasada vimos acerca del arrepentimiento, cómo dar una vuelta en U y cambiar de dirección si es que vamos en mal camino. Es algo necesario como la fe en nuestra vida y el arrepentimiento. Y hoy vamos a comenzar con el tema voces. Y bueno, es fácil decir que Dios dirige nuestras vidas, que Él gobierna nuestras vidas, pero hay veces que hay voces alrededor de nosotros que están distrayéndonos y están ejerciendo presión, y es ahí donde nos damos cuenta que corremos el riesgo de ceder terreno en ellas. Y bueno, la voz de Dios siempre nos está llamando, siempre está llamando a nuestra vida, y la respuesta que yo le doy a la voz de Dios es lo que marca la diferencia entre ser llamado y escogido. En Mateo 22:14 dice de la siguiente manera: pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Y bueno, escogido es aquel que obedece a la voz del llamado. Ese es ser escogido. Y bueno, hay siempre voces que nos están distrayendo del llamado, de ser escogidos. Y bueno, hay 4 voces que quiero que estudiemos el día de hoy. La número 1, la demandante voz de la gente. Y vivimos en un tiempo donde hay sistemas de aprobación instalados en la sociedad, como por ejemplo las redes sociales, y todo es medido por un like o cuántos seguidores tienes. Y eso es el estándar de aprobación de la sociedad hoy. Y nos da una falsa idea, una falsa idea de aprobación. El apóstol Pablo, ¿sabes qué? Nos da un ejemplo de que esto es falsedad. En Gálatas 1:10 dice de la siguiente manera: ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Y esto nos habla de 2 voces que podemos escuchar al mismo tiempo: la voz de Dios o la voz de la gente. Y si examinamos tal vez cómo me he visto, lo que hablo, lo que decido, mis reacciones, mi servicio, mis actividades, debería preguntarme esto: ¿lo hago por la aprobación de la gente o fue porque Dios me lo ha mandado? Cuando la búsqueda de la felicidad es el hacer más para sentirme más grande, para que me amen, para que me aprueben, para que me aplaudan, la demanda se convierte de una demanda externa de atención a una demanda interna, y comenzamos a exigirnos de acuerdo a los parámetros de la sociedad. Y es ahí donde está mal. No podemos guiarnos por parámetros de la sociedad. Son ideas falsas. La búsqueda de aprobación de la gente se convierte en esclavitud, la cual a su vez es un obstáculo para obedecer a Dios. Número 2, la voz del acusador, la voz del enemigo, la voz de Satanás. Y Satanás es lo que quiere hacer: distraerte. Él es experto en distraer a la gente para que se destruya. Tengo varios ejemplos que darte. Satanás cuestionó la voz de Dios, hizo dudar a Eva de su fe. Vamos a leer lo siguiente en Génesis 3, 4 y 5. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y el mal. ¿Y sabes qué? La cosa es que aquí que Satanás no le dijo a Eva que realmente iban a morir, pero espiritualmente. Y él está tratando de distorsionar siempre la verdad.
También cuestionó la identidad de Jesús e intentó hacerlo dudar de su condición de hijo. Vamos a leer Mateo 4:3, dice: el tentador se le acercó y le propuso: si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Y también hizo dudar a Job y la devoción que tenía por Dios. Ahí en Job 1:9-11 dice: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo que has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiendes tu mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Si Satanás fue capaz de cuestionar la voz de Dios, la identidad de su hijo y las motivaciones de Job, ¿crees que no nos hará cuestionarnos a ti y a mí? La voz del enemigo todo el tiempo acusa, condena, genera culpa, descalifica. Y bueno, no es fácil discernir esto. Si tú y yo lo escuchamos más a él, estamos de acuerdo con sus palabras, sus mentiras, y creemos eso de nosotros mismos. Empiezan a hacerse verdades y se empiezan a formar fortalezas en nuestra cabeza. Son ideas falsas. Es un velo delante de nosotros, fortalezas. Es como si tuvieras un muro delante de ti que no te deja ver la verdad. Y al momento nos repetimos una y otra vez estas mentiras hasta que no nos dejan actuar de otra manera. En Romanos 8:1 dice de la siguiente manera: por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Y tenemos que tener una identidad fuerte en Cristo Jesús para que las mentiras del diablo no hagan mella en nuestro corazón y en nuestra mente. Satanás nos acusa para que abortemos la voluntad de Dios y no alcancemos su propósito. Ese es el propósito de Satanás, que nosotros destruyamos nuestra vida y que el propósito de Dios no se cumpla en nuestra vida. La voz del enemigo se contrarresta con la voz escrita de Dios en su palabra. Y Jesús, cada vez que iba al desierto, él reafirmaba esto diciendo: escrito está, escrito está. Y esa era su afirmación, porque lo decía la Biblia. Escrito está, es la voz que debemos escuchar. Y número 3, la voz de nuestra conciencia. Y luego nuestra conciencia también puede generarnos confusión, puede llegar a aliarse con las tinieblas, tomando como verdad las mentiras del diablo. Esto es muy fuerte, familia. Romanos 2:14-16 dice: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque por su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. La conciencia es la capacidad de distinguir lo bueno y lo malo. Por eso depende de nosotros qué ley está escrita en nuestro corazón. Y por ejemplo, hay asesinos seriales que tienen la conciencia cauterizada porque han hecho tanto mal, han hecho tanto daño, han matado. Y pueden dormir bien en la noche porque su conciencia está cauterizada y no alcanzan a percibir lo mal que están. En Timoteo 1, en 1 Timoteo 4:2 dice: estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Número 4, la voz del Espíritu de Dios. Y esta es la voz que tenemos que estar siempre atentos. Esta es la voz que siempre debemos escuchar. Cuando no podemos escucharla es porque tal vez hay demasiadas voces a nuestro alrededor. Y escuchar la voz de Dios no es privilegio de los profetas ni de personas que queremos súper espirituales. Es privilegio de los que creen en Dios y son sus hijos. En Romanos 8:14 dice: pues ustedes son guiados por el Espíritu, son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios como cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar
que somos hijos de Dios. Las conversaciones que escuchamos en amargura traen chisme, traen murmuración, calumnias, insultos, y llegan a bloquear nuestros oídos, y es como si tuviéramos un tapón. Tal vez vayas a la iglesia, pero no escuchas la voz de Dios hablando a tu vida, debido a que la amargura que ya se instaló en tu corazón no te deja oír la voz de Dios, y además está bloqueando el acceso a lo que la palabra puede hablar a tu vida. Y es ahí cuando nosotros necesitamos pedirle al Padre que nos purifique. Ahora, hay 4 formas en las que Dios nos puede hablar. Número 1, con su espíritu. Es una comunicación espíritu con espíritu. El Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu y es el que nos da testimonio de que Él existe, como dice en Romanos 8:16. Lo puedes leer en casa. También su palabra escrita. La Biblia es la palabra de Dios, es la voz de Dios. Y aunque el enemigo ha tratado de infundir dudas acerca de la Biblia, es necesario que nosotros confiemos en la palabra de Dios y nos agarremos de ella, porque siempre trae paz, siempre trae esperanza, siempre te edifica la palabra de Dios, y es la voz de Dios hablando por medio de lo escrito. Número 3, el cuerpo de Cristo. La frase del cuerpo de Cristo es una metáfora frecuente del Nuevo Testamento respecto a lo que somos nosotros como iglesia. La voz de Dios se confirma a través de su iglesia y en los grupos conexión como los que somos nosotros parte. Ahí puedes encontrar y escuchar la voz de Dios. Realmente a lo mejor hasta te está hablando en este momento. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios a través de las Escrituras, somos menos susceptibles al error. ¿Y qué es lo que hablamos en los grupos conexión? Hablamos la palabra escrita de Dios, que es la voz de Dios también, como lo vimos. Y número 4, la naturaleza. Nosotros podemos ver la majestad de Dios en la naturaleza. Hay un mensaje, hay un misterio encerrado en la naturaleza que nos lleva como hijos de Dios a adorarle. En Romanos 1:20 dice: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para conocer a Dios. Y bueno, ¿cómo es la voz de Dios? La voz de Dios es potente, resuena potente. Y yo quiero que leamos rápido Salmo 29:4. Dice: la voz de Dios resuena potente, la voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros, desgaja el Señor los cedros del Líbano, hace que el Líbano salte como becerro y que el Hermón salte como toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego, la voz del Señor sacude al desierto, el Señor sacude el desierto de Cades y deja desnudos los bosques, en su templo todos gritan gloria. Los hijos de Dios son guiados por la voz del Padre, que es como un estruendo de muchas aguas, suena muy fuerte. Dios no habla en voz baja, no te habla en voz baja. A medida que empezamos a escuchar otras voces, entonces la voz de Dios pareciera alejarse, se hace menos audible, pero es porque nosotros estamos alejándonos de Dios, y es cuando ahí perdemos la sensibilidad. Por ejemplo, te voy a poner el caso de Elías. Él, después de haber hecho grandes proezas matando a los profetas de Baal, lo amenazan de muerte y huye de la voluntad de Dios. Y es ahí cuando busca a Dios y lo encuentra, no en el viento fuerte, no en el estruendo, sino en el silbido apacible. Y el silbo apacible es la última oportunidad para escuchar la voz de Dios. En el caso de Israel, la voz de Dios hablaba a través de Samuel, de su profeta, pero escucharon la tendencia del momento y quisieron irse con lo que otras naciones estaban haciendo, que era maldad lo que estaban haciendo otras naciones. Y vamos a concluir, familia. Esta generación en la que vivimos no es muy diferente a Israel. Nos encontramos peleando con tantas voces, imágenes, tendencias, ideologías,
Y sin embargo, los valientes son los que logran correr al desierto, al lugar íntimo, donde solo escuchan la voz de Dios. Necesitamos ir al lugar íntimo. Necesitamos ir al desierto para recuperar el peso de su voz. El saber identificar la voz de Dios ordena todas nuestras prioridades. El peso que la voz de Dios tiene en mi vida queda en evidencia por cuanto obedezco su palabra y pongo en práctica lo que Él me manda. Cuanto más sensibles nos volvamos, más fuerte escucharemos la voz de Dios. Escuchar a Dios no es sobrenatural, es un privilegio de los hijos. Es algo normal para los hijos. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias por esta clase, Señor. Nos arrepentimos, Padre, en este momento de escuchar otras voces, Señor. Hoy renunciamos a todo aquello que dejamos que nos domine y pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús que la voz de tu Espíritu Santo sea, Padre, la que nos dirige y la que nos guíe. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Familia, nos vemos la próxima ocasión. Les recuerdo nuestras actividades los viernes a las 8:30, noche de celebración, y los domingos a las 11 y a la 1 en Fortín y en Orizaba, y a las 12 en Córdoba, en nuestro campus. Nos vemos la próxima ocasión. Que tengan una excelente semana.